Soy voluntario en el Servicio de Búsqueda y Rescate del Condado de Gallatin y llevo unos 4 años atendiendo llamadas los fines de semana. No soy uno de los empleados más exaltados, pero tengo suficiente experiencia para manejar los escenarios habituales en el campo: excursionistas perdidos, cazadores perdidos, etc. La misión que voy a relatarles tuvo lugar el pasado mes de septiembre, un periodo en el que el tiempo se vuelve especialmente impredecible en las montañas Beartooth. Habíamos recibido una llamada sobre una estudiante universitaria desaparecida que, al parecer, había ido a hacer una excursión fotográfica en solitario en la zona de Granite Peak, que ya de por sí es una región difícil con condiciones caprichosas. Normalmente se va allí con al menos 2 personas, pero este chico quería captar el amanecer sobre la meseta Froze to Death sin un compañero. Y así fue. Nuestro equipo partió por la mañana temprano desde el comienzo del sendero, cerca del lago East Rosebud. El plan: búsqueda en cuadrícula, miradores conocidos, todos los lugares donde podía acechar en caso de buen tiempo. El primer día fue fresco pero despejado, así que recorrimos las crestas con eficacia. Hacia las 14 horas recibimos un mensaje de radio del grupo de avanzadilla. Habíamos avistado huellas, posiblemente suyas. Entonces, nuestro subgrupo giró hacia el este y empezó a descender hacia la cuenca rocosa. Y aquí empezó lo realmente extraño. Nos topamos con una entrada pequeña y destartalada que parecía un sumidero o una cueva subterránea. Las minas antiguas o los pasadizos naturales de piedra caliza son habituales en las zonas montañosas, así que no nos sorprendió mucho. Pero sí nos dimos cuenta de que el suelo a nuestro alrededor mostraba signos recientes de alteración: tierra suelta, rocas como si las hubieran movido recientemente. Normalmente comprobamos si había agujeros donde alguien pudiera haberse caído o escondido. Admito que tuve una sensación de inquietud inmediata. Había un olor extraño, casi metálico, en el aire. Ya me había topado antes con el olor de la descomposición animal, pero esto era diferente. Un hedor acre, rancio y pantanoso. Avisamos por radio a los demás de que íbamos a adentrarnos un poco más para ver si el estudiante desaparecido estaba allí dentro. Cuando nos adentramos un par de pasos en la oscuridad, todos sentimos que algo iba mal. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado y el hedor hubiera aumentado hasta el punto de que uno de los chicos tosió diciendo que le ardía la nariz. Acordamos seguir adelante solo porque vimos tramos de paracord naranja brillante que se extendían hacia las profundidades. Al parecer, alguien había tendido el hilo para no perderse. Caminamos unos 10 a 15 metros por el estrecho túnel y este se abrió a una cámara algo más espaciosa donde se podía estar de pie, aunque agachado. Entonces nos dimos cuenta, no se trataba de un cráter accidental. En algunos lugares el suelo parecía antinaturalmente plano, como si hubiera sido despejado a propósito. Nuestras linternas no funcionaban con suficiente intensidad, pero aún así iluminaban los restos y algo que sobresalía de la tierra. A primera vista parecían viejos huesos de ciervo, pero si lo miramos bien, no todos los huesos eran los típicos huesos de ciervo. Algunos eran demasiado pequeños, como de otros animales. Además, salieron a la vista trozos de tela desgarrados, tal vez ropa. Nos quedamos helados, digiriendo lo que veíamos. Un miembro del grupo señaló madrigueras o agujeros en las paredes, de tales dimensiones que un niño o un hombre achaparrado podría arrastrarse por ellos. Nos invadió una sensación familiar de pavor. El paracord se rompió al otro lado de la sala, que estaba cubierta de pedregal. Empezamos a palear con la esperanza de encontrar una mochila, una cámara, al menos alguna pista. Pero dimos con un hueco en el suelo que parecía un nido. Había hierba seca, agujas de pino, ramitas, tiras de plástico, como hacen algunas ratas de carga.
pero era claramente de mayor tamaño que los roedores normales, y para una criatura de media persona de altura. Inmediatamente notamos un movimiento blanco en la periferia de la luz. Se deslizó por la pared del fondo tan rápido que solo 2 de nosotros tuvimos tiempo de verlo. Definitivamente no era un mapache ni un zorro, y eso fue todo. A día de hoy, mientras escribo estas líneas, siento escalofríos. Siento como si aquella figura pálida pudiera estar acercándose sigilosamente detrás de mí. Me llamo David Lansing y soy espeleólogo desde hace más de 15 años. Mi especialidad es explorar sistemas subterráneos poco conocidos en el suroeste de Estados Unidos. En ese tiempo he visto muchas formas extrañas, pasadizos estrechos y peligrosos sumideros, pero nunca antes había encontrado nada que me hiciera cuestionar mi propia cordura. Sin embargo, lo que quiero contarles ocurrió no hace mucho, en una de las cuevas más profundas de la frontera entre Arizona y Nuevo México. El nombre se mantiene en secreto para evitar visitas no autorizadas, pero que sea provisionalmente el complejo Morning Star, así es como lo llamábamos en nuestros registros internos. En invierno recibí una subvención de la Sociedad Geológica para cartografiar nuevas ramificaciones del complejo Morning Star. Es un sistema que se adentra bajo las montañas rocosas, plagado de grietas y estrechas hendiduras. La entrada aquí apenas se ha explorado antes. Los primeros intentos se remontan a los años 80, pero nadie ha profundizado más de unos cientos de metros, debido a la dificultad del terreno y a la elevada humedad. Mi objetivo era realizar un estudio topográfico de las salas interiores y buscar nuevos pasadizos de los que hablaban algunos lugareños. La leyenda de que hay un enorme río subterráneo en algún lugar nunca se ha confirmado. Sin embargo, bastantes rumores y marcas en mapas antiguos insinuaban que algo más extenso de lo que pensamos podría estar acechando en las profundidades. Personalmente, siempre he tratado esos rumores con curiosidad, pero sin creer en los misterios. Las cosas cambian cuando uno mismo baja allí. La expedición era un grupo reducido. Yo mismo, la espeleóloga adjunta Sarah Morris, nuestro colega geomicrobiólogo Mark Davenport. Estaba interesado en analizar las bacterias de las cuevas, y 2 voluntarios del club de montaña local, los hermanos gemelos Jack y Evan Landry, famosos por su buena forma física. Íbamos a empezar a trabajar a principios de marzo, cuando las probabilidades de inundación eran mínimas. Elegimos 9 días, suponiendo que pasaríamos la mayor parte del tiempo dentro de la cueva y que solo saldríamos de vez en cuando a la superficie para reabastecernos. Queríamos descender por la entrada principal, una estrecha grieta en la roca caliza, donde había anclajes dejados por exploradores anteriores. En los 2 primeros días planeaban colgar cuerdas y fijar ganchos en todas las secciones verticales para construir un corredor seguro. No parecía gran cosa. Día 1. Llegamos a la entrada, iluminando con antorchas la impenetrable grieta. El olor a piedra caliza húmeda se mezclaba con el aire frío. Las paredes estaban húmedas y había acumulaciones de calcita en algunos lugares. Sarah y yo nos adelantamos, fijando las correas de seguridad. Jack y Evan nos ayudaban con el equipo, y Mark se detenía de vez en cuando para tomar muestras de tierra y agua del condensado. A unos 60 metros de profundidad, llegamos a la primera sala grande, donde podíamos beber agua y tomar un descanso. Sin embargo, ya entonces me invadió una sensación extraña. La sensación de que el flujo de aire en el interior de la cueva estaba cambiando con una rapidez poco natural. Era como si una ola de frío y otra de calor surgieran de las profundidades. Lo achacamos a las peculiaridades del sistema kárstico, donde podría haber respiraderos o entradas secundarias. Pero algo seguía sin darnos tregua. En esos momentos solíamos oír el viento, pero aquí había un silencio casi profundo. El segundo día
profundizamos aún más. Encontramos una nueva mina, que parecía estrecha y descendía unos 25 metros. Descendimos con precaución y por primera vez percibimos un olor penetrante, una mezcla de sulfuro de hidrógeno y algo metálico. Mark lo anotó en su diario. Olor metálico, 1420, 125 metros de profundidad. Nadie había encontrado aún una salida. Al tercer día acampamos en la gran sala, una espaciosa cámara con un techo de unos 10 metros de altura. Desde aquí había 3 pasadizos. Uno de ellos se llamaba Túnel Oriental, el segundo, Pozo Derecho, y el tercero conducía al ascenso de 8 metros. Como experimento, decidimos dividirnos en pequeñas parejas para trazar las rutas. Yo me quedé en la base con Sarah, mientras Jack y Evan se adentraban en el túnel este y Mark bajaba aún más, buscando una veta de agua. Pronto regresaron los hermanos. Conmocionados dijeron: «Oímos ruidos como de alguien raspando las paredes, o rocas crujiendo solas». Me reí. Probablemente pequeños desprendimientos de rocas. No hace falta ponerse dramático. Pero me aseguraron que oían un crujido rítmico, no aleatorio. Extraño, desde luego, pero les aconsejé que descansaran, que bebieran té. Más tarde, ya al anochecer, aunque el anochecer en la cueva es condicional, nos orientamos por el reloj, Mark regresó al campamento, con cara de emoción. Afirmaba haber visto una forma blanquecina en uno de los estrechos pasadizos, vislumbrada durante un segundo en el haz de luz de la linterna. ¿Podría ser un tejón de montaña?, le sugerimos. Lo negó. Alguien más alto, como de 1,5 metros, moviéndose rápido, sin hacer ruido. Decidimos que Mark estaba sobrecargado de trabajo y que la luz puede ser engañosa. Sin embargo, esto solo fue el principio de una serie de episodios incomprensibles. El cuarto y quinto día transcurrieron en una constante sensación de malestar. Olía al mismo metal, a veces insoportablemente punzante, como si hubiera óxido o sangre. Sarah empezó a notar que su linterna parpadeaba intermitentemente, a pesar de que las pilas eran nuevas. Evan y Jack se quejaron de fuertes dolores de cabeza, algo así como humedad y aire estancado. Mark, estudiando las muestras de microflora, fruncía cada vez más el ceño. Composición bacteriana inusual. Puede que haya bacterias del azufre, pero también hay algo más, dijo. A mí, como geólogo, me seguía pareciendo que no había nada sobrenatural, solo una microflora poco común. Pero nuestro equipo, en conjunto, estaba nervioso. El sexto día, hacia el mediodía, según nuestros datos, nos abrimos paso por un estrecho pasadizo hacia una nueva mina llamada Galería de Pego. Había un verdadero bosque de estalagmitas, de formas extrañas, y entre ellas restos de, a primera vista, huesos de roedores, de pájaros, tal vez, pero también algo incomprensible. Esperaba en silencio que fuera falso, pero vimos claramente fragmentos de huesos grandes que parecían partes de, humanos, o al menos primates. Sarah hizo una foto. Nos dio escalofríos. Más tarde ese día, Mark, que estaba ansioso por obtener una muestra de agua más profunda, regresó al campamento literalmente más blanco que una pared. Dijo: «Lo he visto, joder». Dijo que se asomó por un breve pasillo lateral, alumbrando con su linterna, y cuando se volvió, había algo a unos pasos. Medía 1,5 metros o 2 metros de altura. Tenía el cuerpo pálido, casi sin pelo, y unos brazos que se convertían en larguísimos dedos o garras. No emitía ningún sonido, pero cuando Mark le lanzó el rayo directamente a la cara, ésta pareció distorsionarse ligeramente y se alejó corriendo, encorvada, como si viajara con las extremidades dobladas. Estábamos al menos a 180 metros bajo tierra, y la idea de que hubiera una criatura dentro era una pesadilla. Pero no teníamos más pruebas que la historia de Mark. Sin embargo, al séptimo día empezó a cundir el pánico.
Empezamos a oír pasos que se arrastraban en el silencio, y a veces una risita que parecía resonar. No podía distinguir la dirección. Era como si los sonidos provinieran de las paredes. Además, la maquinaria empezó a funcionar mal. La carga de las linternas parecía fundirse más rápido de lo normal. El GPS que utilizábamos para medir la profundidad, módulo especial de espeleología, empezó a dar valores absurdos. La radio hacía tanto ruido a veces que no podíamos oír nada, aunque normalmente a esta profundidad la señal es débil, pero no tan distorsionada. La cámara de Evan tenía un extraño fallo. Todas las fotos salían a contraluz. Al 8º día decidimos dejarlo. La investigación trajo muchas preguntas, pero mis nervios estaban a flor de piel. Jack parecía presentir problemas. En la mañana del 9º día empezamos a hacer las maletas. Quería echar otro vistazo a una de las grandes cámaras, apodada Sala Roja, por el tono rojizo de la roca. Sara me acompañó. Nada más entrar, la luz de las antorchas captó contra la pared estas dos figuras. Me di cuenta de que medían 1,80 m. Tenían brazos y piernas largos y eran de color gris pálido. Sus rostros, si es que se les podía llamar rostros, eran casi planos, con huecos en lugar de ojos y una estrecha hendidura alrededor de la boca. Estaban encorvados, pero nos miraban, o mejor dicho, yo me sentía observado. Sara lanzó un grito silencioso y yo me quedé inmóvil, sin saber qué hacer, y se deslizaron a la velocidad del rayo hacia la abertura lateral, desapareciendo en la oscuridad. Solo un extraño crujido. Mi corazón se aceleró. Estábamos seguros de que no estábamos solos. Había alguien allí, humanoide o no, no lo entiendo. Nos apresuramos a volver a la base. Se lo contamos todo a la tripulación. Decidimos subir inmediatamente, porque es peligroso quedarse en esas condiciones. Especialmente encontramos huesos, probablemente humanos. ¿Quién sabe si estas criaturas están a la caza de personas perdidas? Cuando empezamos a ascender por las cuerdas, notamos nuevas rarezas. El olor metálico llegaba a su punto álgido. La sensación de náuseas de Jack iba en aumento. Mark estaba casi sin habla, pálido. Los propios túneles parecían sabotear nuestra salida. Caían rocas. Pero pudimos salir a la superficie justo antes de la puesta de sol. A la luz del sol, todos estos horrores parecían una pesadilla, pero vimos que se trataba de una broma de mal gusto. Más tarde, en el exterior, nos encontramos con 2 guardas de una reserva natural cercana. Nos preguntaron cómo iba la investigación y empezamos a contárselo, pero notamos que actuaban con recelo. Parecían estar al tanto de los rumores sobre este sistema. Lo único que dijeron fue: «Es mejor mantenerlo en secreto hasta que lo hayáis comprobado todo». Acabamos haciéndolo. Oficialmente, el informe decía: hallado pasadizo y sala sospechosos de contener restos de animales y rastros de actividad de origen no especificado. Investigaciones suspendidas por inseguridad. Ninguna mención a criaturas pálidas. Obviamente. Después de todo, ¿quién lo creería? He sido instructor de parapente en la garganta del río Columbia durante más de una década. Estoy acostumbrado a levantarme antes del amanecer, coger rachas locas de viento y de vez en cuando ver águilas o halcones volando en las mismas corrientes. Pero hace unas semanas, en uno de estos vuelos al amanecer, se produjo un encuentro que aún hoy se me queda grabado. Era muy temprano y yo estaba en Rowena Crest a eso de las 5:15 de la mañana. La idea: ir con un grupo pequeño, coger un viento lateral antes de que el flujo principal venga del oeste. Hay algunas turbulencias fuertes durante el día. Normalmente todo va según lo previsto, pero ese día anoté la hora exacta en la que me di cuenta de que las cosas iban mal, las 5:57 de la mañana. Ya me había impulsado desde el acantilado, estaba bien sujeto al arnés y planeaba sobre los acantilados de basalto.
El sol acababa de asomar por detrás de las crestas orientales, coloreando el agua de rosa y naranja. Ya estoy acostumbrado a esta luz, no me molesta. Siempre vigilo el horizonte para seguir los cambios de viento. De repente, me fijo en una figura que vuela a menor altura, más cerca de donde suelen ir los kitesurfistas mar adentro, pero sin llegar. Inmediatamente me doy cuenta. No es un pájaro que me resulte familiar. Las alas parecen gruesas, como palmeadas en lugar de cubiertas de plumas. Sentí un desagradable vacío en el estómago, porque todo aquello era muy disonante con las siluetas habituales del águila pescadora o el buitre pavo. Algunas personas hablan de críptidos por estos lares, desde Pie Grande en el condado de Escamania hasta extrañas luces en la zona de Mount Adams. Siempre he pensado que eran habladurías, pero esta mañana vi una criatura grande. Su envergadura era probablemente más de 4 o 5 metros. Eso es mucho más grande que el cóndor más grande. Y la cola no era de ave, sino de reptil, cónica, festoneada. Parecía retorcerse ligeramente mientras volaba y las alas hacían un par de enormes aleteos. Me quedé atónito. Pensé en gritar por radio al grupo, pero temía que me tomaran por un bromista. Así que me quedé literalmente suspendido en el aire, dándome cuenta de lo que estaba pasando. Intenté seguirlo. Se dirigía hacia el este, lejos de las zonas concurridas cercanas a Hood River. El viento me ayudó a seguirlo, pero al cabo de unos segundos hizo un giro brusco sin cambiar de alas, como si girara con todo el cuerpo. Alcancé a ver una cabeza alargada con una especie de protuberancia en la parte superior. Luego se zambulló hacia las rocas. Me di cuenta de que si intentaba perseguirlo, corría el riesgo de quedar atrapado en el rotor y ser aplastado. Tuve que desistir. 10 minutos más y aterricé en una de las antiguas pistas. El sol ya había salido. Uno de mis alumnos se había sentado un poco más lejos, quejándose de las sacudidas del viento. Yo me comportaba exteriormente tranquilo, pero en mi cabeza arreciaba la tormenta. Quería contárselo a mis compañeros, pero me contuve. Hay rumores sobre helicópteros secretos, sobre bases extrañas. Antes pensaba que todo eran tonterías. Ahora no estoy tan seguro. Tal vez este reptil utiliza regularmente las corrientes ascendentes de la mañana y pasa desapercibido. Si han habido avistamientos oficiales, probablemente se mantengan en secreto, pues de lo contrario, el público podría asustarse al oír hablar de reptiloides voladores. He consultado los detalles miles de veces desde entonces. Si hubiera tenido una GoPro, lo habría captado todo. Pero tenía prisa por aprovechar una ventana de viento estable y no tuve tiempo de acoplar la cámara. Ahora me arrepiento, pero decidí al menos compartir este suceso paranormal por escrito. Normalmente no hay nada sobrenatural en mi ruta de correo, salvo una cabra curiosa en casa de mi vecino, o un pavo que a veces salta a mi camión. Pero hace poco ocurrió algo muy especial. Me llevó mucho tiempo decidir cómo contárselo a la gente para que no pensaran que no tenía sueño, o que me lo imaginaba. Mi reparto empieza antes del amanecer. A las 5:30 estoy en la carretera, saliendo de Somerville, dando vueltas por el condado de Jefferson. Una mañana, creo que era miércoles, nevaba a cántaros, unos 10 centímetros. Estaba oscuro, pero la luna brillaba intensamente y todo a mi alrededor era claramente legible. Me dirigí primero a Sigel y luego de vuelta a Córcega, haciendo las paradas de rigor. Entre Córsica y Brookville hay un pequeño tramo de carretera que pasa por antiguos campos de cultivo, cerca de Pine Creek. Es un lugar tranquilo, solo el ruido del motor y el ladrido ocasional de perros lejanos. Pero en un momento dado, junto a una hilera de pinos, cuando salí del coche, noté unas huellas que iban del buzón al campo. Al principio pensé que era un perro grande o un coyote, pero al mirar más de cerca me di cuenta. La zancada no la marcan 4, sino 2. Huellas. Izquierda-derecha, izquierda-derecha, izquierda-derecha.
una línea. Me senté. Cada huella era casi tan grande como la palma de mi mano, de unos 20 centímetros de ancho. Si es un perro gigante, y los bordes eran muy afilados, así que debía de ser reciente. Me entraron sudores fríos. Algo grande había pasado recientemente mientras yo llevaba los paquetes anteriores. Seguí las huellas, pero desaparecieron donde el arado había rastrillado la nieve. Indagando, me di cuenta de que la huella se alejaba hacia un viejo seto de espinos y más allá una arboleda, un arroyo, un granero en ruinas. Un lugar perfecto para esconderse. Repasé mentalmente la fauna local. ¿Osos negros? No, sus patas parecen diferentes. ¿Perros, coyotes? Nunca he visto patas tan grandes. ¿Lobos? Tal vez, pero los lobos grises son raros aquí. De nuevo, esas pisadas de 2 patas. Decidí continuar mi ruta, pues el correo no esperaría. Un par de kilómetros después, más cerca de Brookville, cerca del recinto ferial del condado de Jefferson, volví a ver el mismo patrón de huellas cruzando la carretera. Sentí miedo, como si alguien me estuviera observando. Al fin y al cabo, rara vez observo huellas así, y de tal tamaño y aparente bipedismo. Recordé a mi primo lejano quejándose de los extraños aullidos en Tionesta. Entonces me había reído, pero ahora ya no. El resto del viaje di vueltas en mi cabeza. Tal vez fuera solo una extraña ilusión. Pero no, había visto huellas de nieve miles de veces, y estas no parecían de un animal conocido. Al final del turno tenía ganas de volver, de hacer fotos, pero temía distraerme, caer en una zanja o derribar un buzón. Y hacía frío. Así que me fui sin hacer fotos. Pero quedó en mí un pensamiento obsesivo. ¿Qué clase de criatura pasó por allí? Y parecía muy razonable, sencilla. El tamaño de la pata es colosal. Me vino a la mente una historia de 2014 sobre un gran perro canadiense, junto a la autopista 80, más cerca de Clarion. Entonces pensé que era ficción, pero ya no. No soy de los que se asustan fácilmente, pero me hizo reflexionar. He repartido correo en lugares extraños unas cuantas veces, pero nunca había visto huellas tan aterradoras. Sentí que no debía quedarme allí. A principios de junio, estaba haciendo un largo viaje en bicicleta desde Ohio hacia el oeste, planeando cruzar Iowa sobre todo por carreteras tranquilas. Me dan miedo las grandes autopistas con mucho tráfico. Así que en un momento me dirigía por la carretera comarcal T38, si no me equivoco, al norte de Sully, y eran alrededor de las 2 de la mañana. Quería conducir hasta Grinnell, alquilar un motel barato, con la batería del teléfono casi a cero y una mezcla de fatiga y adrenalina en el cuerpo. La noche resultó extraña, tanto en el sentido meteorológico como atmosférico. La luna es muy brillante, pero el cielo está parcialmente oscurecido por las nubes, que periódicamente tapan la luz de la luna y devuelven la oscuridad. Solo hay puntos de luz procedentes de granjas lejanas y de mis reflectores. Alrededor hay campos de maíz, con olor a humedad fresca. El viento agita sus hojas, dando lugar a una sensación de susurro, como si alguien anduviera a hurtadillas. Así que me quedé a 3 o 4 millas de casa de Sally cuando divisé algo en la carretera por delante, al principio confundiéndolo con el cadáver esparcido de un animal. Siempre voy con cuidado porque una mañana me topé con una zarigüeya medio descompuesta. Reduje la velocidad, encendí el faro y vi que se movía y se arrastraba activamente por el otro lado de la autopista. Al principio pensé, a lo mejor el coyote tiene culebrilla y se mueve de forma tan extraña. Pero al mirar más de cerca, me di cuenta de que la criatura era más grande que un coyote. Tenía extremidades muy largas y estaba casi tumbada boca abajo, pero no como un perro. El pensamiento destelló. ¿Un ciervo herido? Pero los ciervos tienen pezuñas. El movimiento era anormalmente suave, casi arrastrándose a 4 patas. Estaba cruzando la carretera y cuando me oyó, se quedó inmóvil. La luna salió de detrás de las nubes y vi,
La cara era grisácea, sin boca clara, solo agujeros oscuros en lugar de ojos. Los miembros eran delgados, las articulaciones dobladas en ángulos inesperados. Solo duró 3 segundos, pero me pareció una eternidad. La criatura se agachó, inclinando la cabeza hacia mí, y sentí que el corazón me latía en la garganta. Luego se escabulló a un lado de la carretera y desapareció en un maizal. Un susurro de hojas y eso fue todo. El silencio. Me quedé de pie sobre la moto, respirando con dificultad. Todo a mi alrededor era el viento en el maíz. Me temblaban las manos. Una parte de mí quería comprobar qué había ahí fuera, pero tenía miedo. Unos 15 minutos después, pasó una camioneta verde oscuro. No me molesté en pararla porque habría sonado ridículo. Después de recobrar el ánimo, volví a subirme a la moto y seguí a toda prisa, aunque intenté no acelerar demasiado. Tenía la sensación de que me iba a perseguir. Llegué a Grinnell a las 3 de la mañana. Al parecer, el recepcionista del motel se apiadó de mí y me dejó entrar en la habitación. Me desplomé en la cama. Por la mañana, descubrí que se me había salido la cadena. En parte me alegré, una razón más para no salir de noche. Desde entonces, mientras seguía mi camino, he desconfiado de los maizales, pero no he vuelto a ver nada parecido. Iowa suele ser tranquilo, la gente amable, y sucedió. No me atreví a contárselo a nadie durante mucho tiempo, no fuera a ser que me llamaran loca, pero se quedó grabada en mi cabeza como una película rota. Una figura pálida a 4 patas, mirándome fijamente a la luz de la luna. No parecía un coyote, ni un ciervo, ni nada a lo que yo estuviera acostumbrado.